Bueno, ya siendo las 8:32 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro comité tributario del día de hoy. Mi nombre es Sofía Navas, yo soy directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham Cartagena. Y le doy las gracias a todos nuestros afiliados por conectarse en la mañana de hoy, por participar de manera muy activa en nuestros comités y esperamos que sean de mayor relevancia para ustedes. Para iniciar, le damos la bienvenida a Juan Carlos Arbeláez, socio de la firma Crow y líder de nuestro comité. Para los que todavía no conocen a Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Penal también de la Universidad de La Sabana. Juan Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesorías, brindando asesorías a empresas. Dame un minutico. Con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesorías en derecho corporativo, régimen de inversiones, derecho contractual y tributario a entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como socio de la práctica de impuestos y servicios legales de Crow Colombia. Juan Carlos, bienvenido nuevamente y muchas gracias como siempre por apoyarnos en nuestro comité. No te escuchamos, Juan Carlos. Ahora sí. Ya, ahora sí me escuchan. Listo. Bueno, Sofía, estaba diciendo que pues que muchas gracias, que muy agradecido con ustedes, con AmSham Cartagena y con el espacio que nos brindan para poderles contar algunos temas tributarios de relevancia. Todos sabemos que pues ayer se radicó el proyecto de reforma tributaria que seguramente nos ocupará en comités posteriores y pues habrá que esperar cuáles son las normas y cuáles son las nuevas obligaciones y cuáles son las restricciones o o los beneficios que con su eliminación nos van a afectar a los empresarios del país. Y de igual manera, pues digamos que hoy vamos a hablar del registro único de beneficiarios finales, que es un tema que viene de la ley 2195, que es la reforma tributaria más reciente que cursó en el Congreso en el año 2021, y la cual pues estableció una nueva obligación para los empresarios nacionales, acorde con el discurso de la OCDE y con recomendaciones del GAFI, a veces excediéndonos en varios temas. Como es costumbre en Colombia, que a veces nos ponemos mucho más creativos o somos más exigentes con nosotros mismos, y lo digo porque digamos que a nivel internacional todo el tema de registro de beneficiarios finales pues tiene unos parámetros o unos lineamientos mucho más flexibles, por decirlo de alguna manera, de lo que hemos acogido en nuestra legislación. Eh, para el efecto, pues me acompaña hoy Andrés Francisco Monroy, que es uno de nuestros gerentes expertos en Crow Colombia, y con quien hemos hecho análisis particulares sobre este tema de beneficiarios finales, que es, como les mencionaba, una obligación adicional y una situación particular que comienza a generarse a partir del 31 de diciembre de este año, y la cual, como les mencionaba, pues excede quizás las expectativas que se tienen de organismos internacionales. Y lo digo porque nosotros en nuestra legislación pues hemos considerado que se considera o es sujeto de registro como pues, beneficiario final la persona que tiene más del 5% más de la participación accionaria en una compañía o el poder de decisión, mientras que las recomendaciones internacionales hablan del 25%. Adicional a ello, pues a nivel internacional no se contempla el registro de beneficiarios finales para sociedades que cotizan en bolsa. Nosotros a nivel nacional pues hemos incorporado como obligación también registrar aquello que corresponde a las sociedades que cotizan en bolsa, sin tener en cuenta pues que eso hace parte del mercado público de valores y que es un mercado dinámico. Sin embargo, pues ha sido acogido dentro de nuestra legislación, sobrepasando las recomendaciones de los organismos internacionales, y teniendo en cuenta que esto no es algo nuevo a nivel mundial, esto no es un invento colombiano, es un tema que ya se viene dando en los países, que especialmente los que pertenecemos a la OCDE y que han tomado
ciertas situaciones para recomendar y con el fin de buscar los temas de tributación que son tan relevantes, especialmente recordemos que dentro de los lineamientos y un poco dentro de la misma, dentro del mismo establecimiento de lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, pues tenemos una particularidad bajo las recomendaciones de la OCDE y bajo los análisis, y es que al final las empresas no son las personas jurídicas no son las personas ricas del mundo, sino que se debe entender como personas ricas y las que de verdad deben aportar a la tributación Mi y al compadre, buenos días, sostenimiento ¿cómo de los amanece? países, las entidades o las personas naturales. Entonces, para el efecto, pues comencemos. Esta es como la agenda que vamos a tratar, que es el marco normativo, las generalidades, la disponibilidad de información de beneficiarios finales, el registro único de beneficiarios finales y la debida diligencia que se debe realizar para poder llegar a esto. Entonces, entrando en materia, tenemos un marco normativo que está en el Estatuto Tributario, contemplado en los artículos 12.12-1, 631-5 y el 631-6. Tenemos además la resolución 164 de la DIAN de 2021, por la cual se reglamentan los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, que fueron los que incorporaban en nuestra legislación todo lo que corresponde al registro al registro único de beneficiarios finales. Por otra parte, tenemos una ley que avala o que impulsa aún más el tema, que es la ley 2195, que es la ley de transparencia y anticorrupción, que reglamenta, reforma el estatuto anticorrupción que ya teníamos, y los pronunciamientos de la DIAN, en especial el oficio 220-057-402 de marzo del 2022, en el cual se dice que la ley 2195-2022 debe cumplirse de manera complementaria a lo dispuesto por esta entidad en su circular básica jurídica, y ahí se habla del oficio de la Superintendencia de Sociedades. Eh, Aquí teniendo en cuenta pues que estos temas se complementan con todo lo que tiene que ver con los programas del sistema de autocontrol para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de áreas de armas de destrucción masiva y el programa de ética y transparencia empresarial. Entonces, en este sentido, tenemos unas generalidades, y es que de acuerdo con lo señalado por el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, ¿qué se entiende por beneficiario final? Y de ahí es de donde debemos partir. Y es que, ¿qué es lo que me están pidiendo que registre o qué es lo que me están pidiendo que devele las autoridades tributarias de nuestro país? Y es que se entiende como beneficiario final las personas naturales. Aquí no estamos hablando de sociedades o de cualquier otro vehículo o estructura jurídica, sino quién es la persona natural que posee o controla de manera directa o indirecta a una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica, así como los clientes o personas naturales en cuyo nombre se realiza la transacción. Y es por cuenta de quién las sociedades realizan sus actividades para generar dividendos, riqueza o actividades mercantiles. Y aquí, pues la misma norma, más allá de eso, desarrollada por la resolución 164 de la DIAN en su artículo sexto, trae algunos criterios aplicables de manera subsidiaria y exclusiva de uno del otro, y no exclusiva del uno o del otro. La persona natural que actuando de manera individual o conjunta sea titular directa o indirectamente del 5% más del capital de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Es decir, toda persona que en su haber, en su capacidad, en su patrimonio, pueda ostentar, percibir y beneficiarse del 5% más de la actividad empresarial, de los resultados de una actividad empresarial, entendiendo empresa no solo como sociedad, sino como cualquier vehículo jurídico. Recordemos que las fiducias son unos vehículos jurídicos que también sirven para desarrollar la actividad empresarial, los trusts, las fundaciones de interés privado y una serie de vehículos que se han organizado a nivel internacional e incluso nacional, que permiten identificar de alguna manera quiénes son los beneficiarios, incluso los fondos de capital privado. También tenemos que tener en cuenta que es la persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerce control directo o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio
por cualquier otro medio diferente al numeral anterior. Es decir, no solamente que ostente la participación del 5% o más, sino que perciba de alguna manera beneficios de esas entidades que representen un valor significativo y que reflejen que ejerce control de manera directa o indirecta sobre las decisiones y sobre el diario devenir de estas entidades. Y hay que tener en cuenta que cuando no se identifique ningún beneficiario final, bajo los criterios descritos o bajo cualquier otro criterio, se considera como beneficiario final a la persona natural que ostenta el cargo de representante legal. Es decir, que aquí, si por alguna manera no podemos develar quién es el beneficiario final, por las situaciones que sean, porque la estructura es una estructura compleja, porque no podemos identificar finalmente quién es el que se está beneficiando de la actividad mercantil y de las actividades de la compañía, pues será el representante legal el llamado a quedar registrado en el registro único de beneficiarios finales, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación a las funciones de gestión y dirección de la persona jurídica, en cuyo caso se debe reportar esta última persona natural. Y esto hay que tenerlo en cuenta en aquellas sociedades donde, o en aquellas entidades donde el miembro del comité directivo, el presidente de la junta directiva o cualquier otra figura ostente unas calidades y unas capacidades superiores en la administración y en los designios de una entidad superior al ejercicio del representante legal. Yo creo que para nadie es extraño que hay entidades en las cuales, si bien el representante legal cumple las funciones establecidas por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, también es cierto que detrás de los representantes legales muchas veces hay unas personas que ostentan con mayor solvencia y superioridad la administración o las decisiones de fondo que se toman al interior de una compañía. Aquí pues debemos hablar de los beneficiarios finales de estructuras sin personería jurídica, y es que digamos que tenemos por un lado las sociedades que conocemos, las sociedades mercantiles, dentro de las cuales entendemos la sociedad limitada, la sociedad anónima, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comandita, por acciones y cualquier otro tipo de estructura societaria. Pero hay unas estructuras que no necesariamente tienen una personería jurídica y no corresponden a esa ficción que tenemos nosotros dentro de nuestra legislación. Y esas estructuras pues parten de las fiducias. Entonces hablamos de los fiduciantes, los fideicomitentes, constituyentes o posesiones similares o equivalentes de conformidad con lo descrito por las normas vigentes actualmente. Los fiduciarios o posición similar o equivalente, y esto funciona para las fundaciones de interés privado, corporaciones o entidades que tengan una estructura donde hay unas personas que terminan beneficiándose de la actividad. Los comités fiduciarios, comités financieros o posiciones similares o equivalentes, los fideicomisarios, beneficiarios o beneficiarios condicionados y cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo final o que tenga derecho a gozar y disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades de conformidad con lo que se contenga en cada uno de los contratos o de los instrumentos que dan vida a este tipo de estructuras. En este sentido, pues hay que observar lo que corresponde a quienes están obligados a suministrar esta información. Y es que, como les decía, hay una parte que corresponde al sistema de prevención del lavado de activos que tiene unas connotaciones particulares, pero aquí estamos hablando de una situación que tiene un tinte y un carácter meramente tributario y de interés de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y entonces aquí tenemos que recordar o tenemos que validar quiénes son los obligados a suministrar la información al registro único de beneficiarios finales que quedó contemplado en la más reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República. Y aquí tenemos que ver que son las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, incluyendo las sociedades inscritas o listadas en la Bolsa de Valores. Aquí, ese punto de la lista de bolsa, de estar listadas en Bolsa de Valores, es un punto que llama la atención, como les mencionaba, porque a nivel internacional esto no es normal. Pero nosotros hemos acogido esta estructura o esta regulación por temas pues que no parecieran tener mucho sustento, pero pues que finalmente quedaron y que no han sido modificadas en nuestras leyes.
Los establecimientos permanentes, y es decir, aquellas entidades que si bien no gozan de una personería jurídica, tienen una presencia en el país y realizan actividades como establecimiento permanente y tributan. Las estructuras sin personería jurídica o similares que sean creadas o administradas desde Colombia, y aquí comienza a jugar un papel relevante lo que corresponde a la sede efectiva de administración, que sea de paso advertir que en el proyecto de reforma tributaria radicado ayer, pues comienza a tener mucha mayor fuerza y se fortalece para poder identificar qué se entiende por una entidad administrada, una sociedad, una entidad administrada desde Colombia. Las estructuras sin persona jurídica o similares que sean creadas o administradas desde Colombia, como les digo, y aquí pues también juegan todo lo que corresponde a fundaciones de interés privado, trust, fiducias en el exterior o cualquier tipo de estructura que esté contemplada en ese esquema. Personas jurídicas extranjeras, cuando la totalidad de su inversión en Colombia no se efectúa en sociedades nacionales y o estructuras sin personería jurídica que se encuentren obligadas a suministrar información en el registro único de beneficiarios finales. Y esto pues tendría un tinte, una connotación particular cuando se hace inversiones en fondos de capital privado o en lo que conocemos como también family offices. Los no obligados a reportar esta información al Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces, tengo dos excepciones de acuerdo con la ley y con la resolución. Y son las entidades o establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas con excepción de las sociedades de economía mixta y las sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público. Las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Estas serían las dos únicas excepciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente que todos las entidades que operan en Colombia, que realizan una actividad mercantil e incluso meritoria, como lo vimos al hacer referencia de manera expresa a las fundaciones, están en la obligación de registrar quiénes son sus beneficiarios finales o quiénes ejercen control sobre estas. Aquí pues tenemos que ver que hay que hacer el reporte único de beneficiarios finales. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar los beneficiarios finales. ¿Y cómo se identifican los beneficiarios finales? Pues ahorita con Andrés vamos a ver unos esquemas donde nos van a dejar claro de alguna manera cómo hago para llegar a la identificación de beneficiarios finales y cómo hago para poder establecer de manera puntual ese cálculo que me debe llevar a identificar quién tiene el 5% más de los beneficios o quién ejerce ese control o esas decisiones que llevan a que esa persona sea considerada un beneficiario final. También debo obtener, conservar y suministrar y actualizar la información para el registro único de beneficiarios finales, contar con una debida diligencia, y este es un punto muy importante que también Andrés nos va a desarrollar, para realizar los actos necesarios para la identificación de beneficiarios finales. Y es que desde Colombia, las entidades obligadas en cabeza de sus administradores deberán cumplir todas las funciones, todas las actuaciones, todos los trámites necesarios para buscar lograr identificar quiénes son esos beneficiarios finales, para que en caso de que no lo hagan, pues tengan una especie de defensa en caso de que sean requeridos por no haber logrado identificar a dichos beneficiarios. Es obligación también mantener actualizado el registro único de beneficiarios finales dentro del mes siguiente al hecho que origina su modificación. Y es decir, yo voy a tener unas obligaciones periódicas, pero también yo tengo que tener claridad de que si en algún momento hay un cambio en la composición accionaria o en la participación de los beneficiarios finales, de los accionistas o de los miembros de una estructura sin personería jurídica, pues deberé reportarlo dentro del mes siguiente al momento en que acaecen los hechos. Entonces allí pues deberé tener una diligencia y estar dentro de mis obligaciones y dentro de los temas que yo tengo que cumplir a cabalidad dentro de este trámite, de manera permanente haciendo seguimiento a esos movimientos. Y digamos que en las sociedades cerradas, en las sociedades que no cotizan en bolsa, puede que el tema no sea tan complejo. Aquí la complejidad podrá ser para aquellas entidades que cotizan en bolsa en el mercado tanto nacional como en los mercados nacionales como internacionales. Y además tengo la obligación de conservar la información por el tiempo que disponga la ley o las entidades de control. Estos pues son algunas de las obligaciones, y hay una obligación especial, y es que las entidades que no cuenten con personería jurídica deberán registrarse ante el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica que ha sido creado por la DIAN. Es decir,
para los patrimonios autónomos, para los trusts, las fundaciones de interés privado y cualquier estructura que no podamos identificar como una persona jurídica, deberemos hacer un trámite adicional y es llevarlo a este registro, que es un sistema de identificación con el cual la administración tributaria buscará establecer y ubicar aquellas entidades que no gozan de una personería jurídica, es decir, no son unas sociedades comunes y corrientes y como las conocemos. Y ahora, pues vamos a hablar de la disponibilidad de la información de los beneficiarios finales y en esta parte, pues le cedo la palabra a Andrés, que, como les dije, es uno de nuestros gerentes. Andrés es abogado, especialista en derecho tributario, especialista en derecho comercial y financiero, y con quien hemos venido trabajando en este tema desde el año pasado que surgió la ley. Pues le cedo la palabra a Andrés. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y a Sofía y en general a los miembros de AmCham. Hace ratico no les acompañaba en el comité, pero bueno, ya estamos retomando otra vez este comité tan interesante. Bueno, digamos que como lo mencionaba Juan Carlos, lo importante en estos asuntos es lograr identificar a la persona natural beneficiaria final de cualquier estructura jurídica, ya sean sociedades, ya sean vehículos sin personería jurídica, como mencionaba Juan Carlos, trust o fideicomisos o fundaciones de interés privado o cualquier otro tipo de entidad que no goza de personería jurídica como ocurre con una sociedad pues tradicional. Em, entonces, digamos que lo primero es que cuando la propiedad es ejercida sobre una sociedad mercantil, pues es mucho más sencillo lograr identificar a ese beneficiario final. Sencillamente, pues reviso la composición accionaria, ya sean accionistas o socios. Si hay más sociedades en la estructura corporativa, pues voy subiendo en cada nivel al punto de identificar a esa persona natural que ostenta la calidad de accionista o socio. Y ahí digamos que es importante señalar que no es solamente aquel que tiene un porcentaje de participación accionaria, sino también aquella persona que goza de los beneficios o disfruta o usufructúa de alguna manera los beneficios económicos o los dividendos derivados de esa sociedad. Eh, por el contrario, tratándose de, de fundaciones de interés privado, fideicomisos o de cualquier tipo de estructura jurídica o negocio sin personería jurídica, es un poco más complejo entender, sobre todo porque hay algunas figuras que no son propias de nuestro derecho colombiano. Por ejemplo, el fideicomiso pues, es una figura que conocemos, creo que es muy tradicional acá, pero nosotros no tenemos en nuestra legislación las figuras de fundaciones de interés privado o trust o cualquier otro tipo similar que son más propias del derecho anglosajón y donde la confidencialidad y ese hermetismo que genera la figura es un poco más difícil de conseguir la información o incluso de entenderlas. Entonces, ese es otro punto que es importante verlo desde el punto de vista de la legislación propia de cada país en donde se encuentra estructurado ese vehículo sin personería jurídica, porque es mucho más complejo entenderlo. Em, Tratándose pues de persona jurídica, como decíamos, en todos los casos, identificar a las personas naturales que individual o conjuntamente sean titulares directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto, o se beneficien en un 5% o más de los activos de la misma, o ejerzan un control directo o indirecto sobre la persona jurídica por un mecanismo distinto a la participación en la asamblea de accionistas. Si quieres, podemos ir avanzando con la presentación. Si gustas, espera, yo voy a compartir la pantalla y así yo la puedo controlar más fácil. Vale, perfecto.
Listo. ¿Me confirma si se ve la pantalla? Oh, Sí, ahí se ve, perfecto. listo. Entonces, como les decía, personas naturales que sean titulares del 5% más del capital se beneficien en un 5% más de los activos de esa sociedad o ejercen control indirecto sobre esa persona jurídica por un medio diferente a la participación accionaria o a la participación en las utilidades. Eh, la norma, digamos que establece que en el evento en el que no se logre identificar una persona natural en los términos anteriormente descritos, lo cual puede ocurrir en dos situaciones. Una de dos, que una vez yo identifique toda la cadena societaria y vea los porcentajes de participación, no tenga una persona, no logre encontrar o no tenga una persona natural que directa o indirectamente tenga más del 5% de capital. Entonces, a medida que voy subiendo, voy encontrando pues participaciones y si no logro identificar a una persona con más del 5 en toda la cadena, pues sencillamente no tengo un beneficiario final, persona jurídica. O la otra situación es que yo no logre obtener la información. Es decir, que a pesar de haber hecho todos los esfuerzos, haber adelantado la debida diligencia, ya vamos a ver en qué consiste esa obligación, no logré obtener la información. Entonces, en esos dos casos, cuando no logro identificar un beneficiario final, la empresa estará obligada a reportar al representante legal o a la persona que tenga la mayor autoridad de gestión o de dirección del vehículo o de la sociedad en Colombia. Entonces, esa es una situación excepcional donde yo voy a reportar al representante legal. Lo primero que hay que señalar es que el hecho de reportar al representante legal no implica per se que él sea el dueño de las acciones o que vaya a tener una consecuencia negativa en función de que la DIAN le va a exigir la presentación o la inclusión en sus declaraciones de renta de los activos o de las acciones propias de esa sociedad. Digamos, es más un tema de información, de que la administración pueda saber realmente quién es el beneficiario final, pero ya vamos a ver que como esta es una medida excepcional, pues no siempre yo voy a poder reportar al representante legal. Hay unas consecuencias jurídicas si yo reporto al representante legal o si no logro identificar al beneficiario final y no lo logro presentar el reporte. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Entonces, una sociedad comercial puede tener en este caso dos beneficiarios finales. Tenemos una mujer con el 60% a través de tres sociedades mercantiles. Cada una de estas sociedades mercantiles tiene el 20% en la sociedad mercantil colombiana que está haciendo el reporte y ella pues es la única accionista en estas tres sociedades. Claramente aquí tiene más del 5% y debería generar el reporte en esta sociedad. Por su parte, un accionista, persona natural que participa directamente con el 20% en esta sociedad mercantil, pues también digamos que tiene ya más del 5%. Es un ejemplo muy sencillo, muy básico. En lo que respecta a las estructuras sin personería jurídica, eh, la identificación de los beneficiarios finales de un fideicomiso, de una fundación privada, debe identificar básicamente todas las partes que componen ese contrato. Finalmente, todos estos vehículos sin personería jurídica, pues son actos o contratos que están conformados por diversas partes. Normalmente, pues, esas partes se denominan fiduciante, fideicomitente o fundador, fiduciario o consejo de fundación, protectores si existen, tratándose pues de los de, de figuras en el exterior, beneficiarios o clases de beneficiarios, o cualquier otra persona que ejerza el control efectivo sobre el fideicomiso o fundación. Eh, la norma considera que esta lista contiene a los beneficiarios finales, independientemente de si alguno de ellos ejerce o no control sobre el fideicomiso. Si el fideicomiso o la fundación privada tiene como fideicomitente o inversor a una entidad jurídica, se tendrán como beneficiarios finales a las personas naturales detrás de esa persona jurídica. Entonces, aquí digamos que un poco el mensaje es relativo eh, a este listado, porque es un listado ejemplificador, es un listado como enunciativo que trae la norma. Claramente, pues son figuras propias o ajenas a nuestro derecho mercantil. Y en ese sentido, pues
Para poder entender la figura, debemos remitirnos a la figura en sí, a su contrato, a su regulación y a la legislación bajo la cual está establecido para poder entender quién es la persona que está teniendo esa calidad de beneficiario final o de beneficiario efectivo, que es aquella persona que, como dijimos al principio, tiene más del 5% de participación, tiene más del 5% de los derechos económicos o ejerce un control sobre ese vehículo jurídico. A eso es a lo que nosotros tenemos que ir. Acá, digamos que hay un ejemplo, hay un fideicomiso que está conformado por un fideicomitente, por un protector, por un fiduciario y por una sociedad mercantil. Y detrás de la sociedad mercantil hay dos accionistas. En este ejemplo, pues quienes están en el nivel de beneficiarios finales, pues son las personas naturales que están detrás de la sociedad mercantil, que es dueña a su vez del fideicomiso. ¿Qué otro tema es importante? Conservar la información. Los obligados a reportar o a recopilar la información, en este caso las sociedades nacionales obligadas a presentar el reporte y o los vehículos sin personería jurídica o establecimientos permanentes, fueron la parte inicial que Juan Carlos expuso, que son las personas o las entidades obligadas a hacer el reporte, deben contener por lo menos durante los 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente en que se dé por terminado el negocio jurídico, el contrato o toda la documentación relacionada con la figura sin personería jurídica. Cuando la persona jurídica, la estructura sin personería jurídica o la entidad del Estado sea liquidada, el liquidador también tiene esa obligación de contener esa información por lo menos durante 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la liquidación. Eso es muy importante porque esta información la puede solicitar la DIAN en cualquier tiempo. Recordemos que un poco lo que busca la finalidad de esta figura es lograr identificar al titular de esa propiedad o de esos activos y confirmar si realmente está declarándolos en su declaración de renta y reportando los ingresos que le generan esos vehículos en su declaración de renta de manera correcta. Por lo tanto, la DIAN puede acudir a la fuente de información, en este caso, pues la persona jurídica o la estructura sin personalidad jurídica, para obtener esa información y poder hacer los cruces de validación de que las declaraciones de renta de los beneficiarios finales están presentadas en debida forma, incluyendo todos sus activos y todos los ingresos derivados de ese tipo de activos. Ahora sí, en concreto, ¿en qué consiste el registro de beneficiarios finales? Es un registro único de beneficiarios finales que es administrado por la Administración Tributaria, en este caso por la DIAN, y que por decirlo de alguna manera es complementario o paralelo al RUT. La información que se debe reportar se debe hacer muy similar a lo que ocurre hoy día con los medios magnéticos. Incluso ya hoy la DIAN tiene unos prevalidadores para poder cargar la información y de hecho ya está habilitado para poder presentar la información. ¿Por qué? Porque el primer plazo para presentar este reporte es hasta el 31 de diciembre de este año. Inicialmente pues estaba hasta septiembre, pero digamos que básicamente la DIAN lo que ha hecho es ido ampliando el plazo y vamos en diciembre. No se espera que vaya a postergar ese plazo. Entonces, a más tardar el 31 de diciembre se debe reportar la información del beneficiario final por parte de las sociedades nacionales, eh, estructuras sin personería jurídica y establecimientos permanentes. Se deben hacer a través de estos reportes los formatos 2687, 2688 y 2706, dependiendo pues según el que aplique. ¿Qué información nos va a pedir el registro único tributario? Y es básicamente lo que contiene el prevalidado. Información de identificación o que permite identificar a ese beneficiario final, tal como el tipo de documento, su número de identificación y país de expedición, su número de identificación tributaria o NIT, si tiene NIT en Colombia, o un número de identificación tributaria o equivalente funcional en su país de residencia, nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, ubicación, criterios para determinar el beneficiario final, es decir, alguno de los tres que hemos mencionado, más del 5% de participación, más del 5% de participación en las utilidades o control sobre el vehículo que está haciendo el reporte.
porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica, tratándose pues de sociedades, porcentaje de beneficio en los rendimientos o resultados o utilidades de la persona jurídica o de la estructura sin personería jurídica o similar, fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existe la condición, y fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o deja de existir la condición. Como les mencionaba Juan Carlos al principio, cada vez que ocurra una modificación en la composición o en el reporte que yo he hecho al registro único de beneficiario final, debo actualizarlo a la administración tributaria dentro del mes siguiente. Ahora, como este es el primer reporte, quiere decir que de ahora en adelante vamos a tener que seguir haciendo. Entonces, la norma dice que la actualización debe hacerse de manera electrónica y debe examinarse en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el primer día hábil de cada mes, si hubo modificación en la información reportada en el corte inmediatamente anterior. Si no existen modificaciones, pues sencillamente el reporte se mantiene igual y no debe generarse ningún reporte adicional. Pero si hay cambios, porque por ejemplo, ya no tiene el 5 sino tiene el 10, o bajo del 10 y ahora ya no tengo representante, ya no tengo beneficiario final. Entonces, todo este tipo de modificaciones con cada corte a 1 de enero, a 1 de abril, a 1 de julio, a 1 de octubre, debo informárselo a la DIAN. ¿Cómo? Ingresando nuevamente pues a la plataforma y diligenciando nuevamente la información a través del archivo pues que se va a cargar, que es como un medio magnético. Eh, entonces, hasta ahí digamos que el reporte en la práctica, en lo que es meramente formal y de cumplimiento, es muy sencillo. Lo más complejo es lograr identificar al beneficiario final, sobre todo cuando las estructuras pues son complejas, donde tenemos sociedades encima, donde tenemos vehículos en el exterior, donde tenemos vehículos sin personería jurídica también en el exterior o en el país, donde llegar hasta ese beneficiario final puede ser un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, la normatividad le exige al representante legal, que es, digamos que el obligado a presentar el reporte, una debida diligencia, que básicamente se entiende desde la perspectiva del beneficiario final, y recordemos, como lo mencionó Juan Carlos, que todo este tema de beneficiario final surge de recomendaciones de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es como la entidad que establece ciertos parámetros a efectos de poder mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, desde allí viene ese concepto de debida diligencia y básicamente, digamos, en el escenario del SARLAF o de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la debida diligencia se entiende como todo el procedimiento realizado por una persona o estructura jurídica para conocer y verificar la información de las personas con las que tiene relación. Normalmente, pues, tratándose del tema del Sarguilab, pues nos referimos a personas o terceros relacionados como contrapartes, clientes, proveedores, accionistas, inversionistas, empleados, cualquier tipo de persona que tenga una relación jurídica o económica con la entidad. Entonces, ese concepto de debida diligencia lo ha traído la Administración Tributaria y la OCDE a los temas tributarios. Entonces, básicamente es lo mismo, es lograr adelantar todos los procesos realizados por esta entidad obligada a hacer el reporte, de poder conocer, verificar y verificar la información de la persona natural, en este caso del beneficiario final, haciendo, digamos que una transacción o un seguimiento a las transacciones que tiene esa persona. Un poco, digamos que el punto es, a estas alturas del flujo de información que existe en el mundo, es muy poco probable, y así lo ven las administraciones tributarias y la OCDE, muy poco probable que una persona jurídica no logre identificar a su beneficiario final. Es algo que se debe hacer. Quizás los temas de que cotizan en bolsa y demás, ya sabemos que no son una excepción para hacer el reporte, porque además, pues vamos a ver a 1 de cada mes, de enero, de abril, de julio y de octubre, si pues la composición ha variado. Entonces, pues puede identificar a la persona natural. ¿Qué criterios mínimos debe hacerse
o deben seguirse eh, para la identificación del beneficiario final. Entonces, digamos que aquí también nos referimos a ciertas normatividades que nos pueden dar luces, porque la norma tributaria solo dice como, oiga, adelante una debida diligencia. ¿Y eso para qué? Para que si al final la DIAN viene a revisarte por qué no reportaste al beneficiario final, sino que reportaste al representante legal, tú tienes que explicarle por qué decidiste reportar al representante legal. Y ya hemos dicho que son dos situaciones. La primera, que después de haber hecho todo el análisis, no tengo una persona natural que tenga más del 5%. Y eso digamos que lo puedo documentar con certificaciones de accionistas, con certificados de composición accionaria, etc. Pero cuando la otra opción es cuando no logro obtener la información. Es decir, la pedí, busqué por todos lados y no encontré la información, no me la entregaron. Entonces yo tengo que demostrarle a la administración que hice todo lo posible para obtener esa información y no la logré obtener y por eso tuve que reportar al representante legal. Entonces, ahí digamos que tenemos que ir como a otras fuentes del derecho, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Anticorrupción del año 2022 hace referencia a algunos temas de debida diligencia en materia de transparencia y anticorrupción que nos pueden dar luces para poder demostrar esa debida diligencia. Entonces, lo primero es identificar la persona, estructura o personería jurídica o similar con la que se celebre el negocio jurídico, identificar a esos beneficiarios finales, adelantando todas las medidas razonables para verificar la información reportada que me está entregando ese accionista o beneficiario final, solicitar y obtener información que permita conocer el objetivo que se pretende con su inversión y realizar una debida diligencia de manera continua al negocio jurídico, pues digamos que aquí se refiere al negocio jurídico o contrato estatal, pero digamos es un poco como verificar cuáles son las transacciones o relaciones jurídicas que yo he tenido con ese accionista o con ese beneficiario final. Entonces, ¿qué afecto se debe tener? Entonces, lo primero, se debe hacer como un análisis en cascada, utilizando, digamos que de manera sucesiva, pues cada uno de los siguientes pasos. Lo primero, se obtiene y verifica la información con acciones, con voto, con propiedad o con otro derecho de las personas naturales que al final tienen la participación mayoritaria o permite el control de la persona jurídica. Si existe duda sobre esa participación mayoritaria o esa participación que le da más del 5%, entonces voy a tener que entrar a revisar la titularidad eh, o la identificación o la identidad de esa persona natural que ejerce el control sobre esas acciones. Siempre recordemos que las personas jurídicas pues no actúan solas, actúan, ¿perdón? Cindy contestó que Creo que alguien está hablando, pero no lo voy a escuchar. Sigamos. Entonces, si no logro ver lo básico que es la participación contra lo que tienen las acciones, pues tengo que revisar quién ejerce ese control. Recordemos que pueden existir personas interpuestas que estén con la propiedad de las acciones, pero no sean las que toman finalmente la decisión. Y cuando no se logre identificar a una de estas dos personas, entonces voy a entrar a reportar efectivamente a el representante legal o a la persona que ocupa un puesto administrativo superior o de un rango mucho más alto. ¿Qué puede pasar si yo no presento esta información? O si presentando, por ejemplo, el reporte de único de beneficiario final con el representante legal, sin haber adelantado la debida diligencia, la norma es muy clara y dice que es posible que la administración tributaria pueda imponer la sanción por no envío de la información contemplada en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que normalmente como esta es información que no necesariamente contiene una cuantía, se iría al 0,5% de los ingresos del año en el que se hace el reporte de la entidad que está haciendo pues, el reporte de beneficiario final. Limitado obviamente a 15.000 UVTs, que es la sanción máxima que puede imponer en sanciones cuando la DIAN cuando nos envía información. Entonces, digamos que la consecuencia es muy grave en el sentido de que esta sanción pues, puede estar cercana a los 500 millones de pesos por una información que es realmente básica, pero quizás su cumplimiento es muy sencillo en la medida que el reporte no es muy complejo
pero el problema es lograr obtener la información y poder lograr demostrarle a la administración tributaria en el evento en el que yo reporte al representante legal que adelanté todas las medidas de debida diligencia, todas las medidas razonables para poder obtener la información y a pesar de haber hecho todos los esfuerzos, como no estoy obligado a lo imposible, pues tuve que reportar al representante legal. Pero hay que demostrar, no es solamente decir, no, yo envío un correo al accionista. Entonces, digamos que en esos puntos es muy importante empezar a tomar otras medidas, como por ejemplo formularios de conocimiento de accionistas o partes interesadas, como ocurre, por ejemplo, en las sociedades que están obligadas a implementar el SARDILAF, que desde allí podemos obtener esa información y es hacerle seguimiento también a ese accionista o esa composición accionaria, poder exigir información del accionista para su vinculación. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que el no hacer el reporte puede conllevar a estas sanciones y es posible que por no presentar la información, quizás en la declaración de renta del accionista, pues la información esté debidamente presentada, no se estén evadiendo impuestos por la omisión de activos o la omisión de ingresos derivados de esas inversiones y sencillamente presentar este reporte, pues puede generar más ruido realmente de lo que sería presentarlo en debida forma. Entonces, eso es, digamos, lo que teníamos para compartirles el día de hoy respecto del reporte de beneficiarios finales. Como lo mencionábamos hace un momento, pues es una obligación eh, que ha venido surgiendo, que ha venido tomando más fuerza. Incluso en años anteriores ya lo estábamos reportando en medios magnéticos, pero hoy día ya lo vamos a manejar en un reporte separado. No sé si sobre el particular existe alguna inquietud o comentario, algo que nos quieran dejar saber, alguna consulta. Estamos pues para escucharlos. Muchas gracias, Andrés y Juan Carlos. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar por una pregunta que tenemos en el chat y luego le doy la palabra a Cristian, que alzó la mano. En el chat nos pregunta, buenos días, muchas gracias por la información. Por favor, me indica la norma en la cual se amplió el plazo al 31 de diciembre. Sí, eso está contenido en la resolución 37 del 22 de marzo de este año. Digamos que allí se extendió el plazo que estaba previsto para el mes de septiembre, dándole espacio a los empresarios, porque, como lo mencionó Andrés, el tema que aparentemente puede ser fácil cuando hablamos de establecer la participación de manera directa o indirecta, pues se presentan algunas complejidades. Y es que para nadie es un secreto incluso que hay unas situaciones particulares al momento de hacer esos cálculos, y es que hay sociedades donde la persona natural como tal puede tener el 1% o menos del 1% de manera indirecta y el resto lo puede tener distribuido en participación bajo otras personas jurídicas donde tiene también otros socios, otros accionistas, y entonces allí es donde hay que comenzar a hacer el recálculo para poder identificar cuál es la participación real de esta persona. Entonces, viendo esas complejidades más las complejidades de estructuras internacionales, la DIAN tomó la decisión de dar un plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para realizar este registro con las consideraciones y con los elementos que Andrés describió en su presentación. Sí, ahí de pronto también es importante precisar que el plazo hasta el 31 de diciembre es para las sociedades que estaban constituidas antes de la fecha de expedición de la resolución. Para las nuevas sociedades, el plazo es de 2 meses después de su inscripción en la Cámara de Comercio. ¿Por qué razón? Pues digamos que básicamente la DIAN entiende que para las sociedades más antiguas quizás es un poco más complejo conseguir la información, pero para una nueva sociedad, sí, digamos que en su acto de constitución está claramente determinados quiénes son los accionistas. Entonces, por eso las nuevas sociedades solo tienen 2 meses y las otras tienen hasta el 31 de diciembre. Gracias, Juan Carlos y Andrés. Seguimos con Walter, que tiene la mano levantada, y luego le damos la palabra a Cristian, pero empezamos por Walter. Adelante, Walter. Gracias, muy buenos días, ¿cómo han pasado? Muy bien, muchas Muy gracias, bien, Walter. Walter. Excelente exposición, los felicito. La Gracias. inquietud es la siguiente. Soy una sociedad nacional, pero uno de mis socios
que tiene más del 40% es una entidad extranjera. Y a su vez esa entidad extranjera tiene varios dueños que son personas naturales en el extranjero. ¿Estoy obligado a hacer el reporte del beneficiario final de esas entidades extranjeras? Sí, señor. En ese caso tienes que analizar de la entidad extranjera quiénes son sus accionistas. Si encuentras ahí una persona natural, tienes que validar si esa persona natural, por intermedio de esta sociedad extranjera, tiene más del 5% en la sociedad colombiana Sí, sí, y entiendo. reportas a la persona natural. Aunque el Entonces, beneficiario siempre final tienes sea que ir extranjero. escalando los niveles al punto de encontrar a la persona natural. No importa que sea nacional, colombiano, que Ah, sea ok. extranjero, que tenga residencia fiscal en Colombia o no. Lo importante es encontrar a la persona natural y reportar a la persona natural. Por eso, fíjate que incluso en la diapositiva donde estábamos presentando qué información pide el reporte, dice número de identificación tributaria NIT en Colombia o su número de identificación tributaria en el exterior o Mm. un documento equivalente al número de identificación tributaria. Entonces, no importa que la persona natural sea extranjera, es obligación reportarla. Además, también, ¿sabes por qué es importante? Porque Colombia en los últimos años ha suscrito varios acuerdos de intercambio de información con otros países. Nosotros en materia tributaria tenemos básicamente dos tipos de tratados. Entonces, tenemos tratados para evitar la doble imposición y tratados para el intercambio de información, donde básicamente nuestro gobierno se compromete con otros países a entregarles información de sus contribuyentes y ese país a cambio también le entrega al gobierno nacional información de los colombianos respecto de sus inversiones en el exterior. Entonces, no importa que sea una persona extranjera, el reporte debe hacerse si encuentras a una persona natural. Mil y mil gracias. Excelente. Gracias, muy amable. Con gusto. Seguimos ahora con Cristian. Adelante, Cristian. Sí, muy buenos días. Buenos Saludos días. para todos. Tengo dos preguntas. Rectificando de pronto lo que habíamos conversado. Eh, Primero, las entidades sin ánimo de lucro como corporaciones, clubes deportivos, fondos, de igual forma, hay unos que están registrados en Cámara de Comercio, o sea que sí están obligados a reportar su beneficiario final. Esa es la primera. La segunda es el caso de que una persona jurídica es accionista de otra persona jurídica al 100%, uno tiene que llegar hasta la persona natural eh, en esa escala, y esa es la que se reporta, que tenga más del 5%. Sí, Cristian. Digamos que frente a entidades sin persona jurídica o lo que tú mencionas, clubes deportivos o entidades sin ánimo de lucro, es necesario registrar quiénes son los beneficiarios finales. En ese caso habría que revisar si son los fundadores, si son los miembros del comité directivo, quiénes son las personas naturales que están detrás de la estructura y validar el tema y reportarlo ante la administración tributaria. Ahora, frente a la pregunta que nos hace sobre si una persona jurídica es accionista de otra persona jurídica en el 100%, pues la norma lo que me dice es que yo me tengo que ir como una especie de cascada inversa, y es decir, que tengo que comenzar a subir hasta llegar a la persona natural que ostenta el 5% más de la participación en esa persona jurídica que está al final de la cadena a la que tú te refieres. Entonces, por eso les mencionaba que a veces es complejo identificar quiénes son los beneficiarios finales. Es muy fácil en una sociedad cerrada donde yo tengo 5 accionistas y cada uno con el 20%, pues deberé reportar a los 5 accionistas con el 20%. Pero si yo tengo una sociedad donde tengo 2 accionistas personas naturales y el resto son personas jurídicas que a su vez tienen personas jurídicas encima con una participación también difuminada, y a la vez comienzo a subir y ya tengo entidades en el exterior, yo lo que tengo que propender es por identificar quién es esa persona natural que está al final de la cadena para poderlo reportar en el registro único de beneficiarios finales. No sé si fui claro o quedaste con más dudas. Sí, sí fue claro, pero ya comprendí. Y el reporte, uno lo hace en los formatos que usted había indicado inicialmente, los tres formatos, ¿no? 2687, 2688, 2706, dependiendo la condición, ¿no? De acuerdo, así es. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos.
No tenemos ninguna otra mano levantada. Ah, tenemos una pregunta adicional en el chat. Está un poquito larga, permíteme leerla. El artículo 4, número 4 de la resolución 164 de 2021 dice que las personas jurídicas extranjeras que tengan más del 50% de sus activos en Colombia son obligados a hacer el RV. Esto quiere decir que aunque la empresa no tenga RUT en Colombia, está obligada a reportar sus beneficiarios. Por ejemplo, una empresa extranjera cuyo único activo es la participación en una empresa en Colombia estaría obligada. Esa es la pregunta. Bueno, sí, está obligada. Y digamos que así no tenga RUD en Colombia, aquí pues la idea o lo que se está buscando no necesariamente es que los accionistas o las personas naturales que participan al final de la cadena tributen en Colombia. Lo que se está buscando es una identificación. Esa tributación, pues recordemos que aquí también rige el tema de la residencia fiscal. Entonces pueden haber accionistas que no son residentes fiscales que tributarán en su país de origen o de domicilio y que tendrá una participación del 5% más, o así como lo menciona el artículo cuarto, numeral cuarto de la resolución 164, que habla de las personas jurídicas extranjeras que tengan más del 50% de sus activos en Colombia. Digamos que aquí lo que se busca, así no tenga más del 50% de sus activos en Colombia, que es como el ejemplo que tú pones, que una empresa extranjera tiene un único activo en la participación de una empresa en Colombia, si está obligada, sí, si está obligada. Y digamos que está obligada no solamente a reflejarse, o sea, no a reflejarse como empresa extranjera, sino las personas naturales que están detrás de esa empresa extranjera si tienen una participación superior al 5% o más en una empresa colombiana. Como te digo, eso no quiere decir per se que deban registrarse en el RUT, ni además que tengan que tributar de alguna manera en Colombia diferente a lo que le corresponde por retenciones o por todos los tratamientos que se tengan o incluso por la aplicación de convenios de no doble tributación. Pero sí es necesario porque aquí lo que se está buscando es identificar quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los inversionistas que están en Colombia. Por eso que mencionaba Andrés hace un momento, y es que Colombia ha venido firmando convenios de intercambio de información, más los convenios de no doble tributación, que por regla general, al menos los más recientes, contienen un capítulo de intercambio de información. Entonces, en ese sentido, pues lo que se está buscando es identificar quiénes son las personas naturales que están detrás de las estructuras y de las cadenas productivas con el fin de, por un lado, cumplir con los convenios de intercambio de información o los capítulos de los convenios de no doble tributación para intercambio de información, y por otro lado, por identificar quiénes son los beneficiarios o los verdaderos titulares de los activos que se encuentran no solamente en Colombia, sino de manera general en el mundo. Con mucho gusto. Antes de finalizar, no sé si tengamos alguna pregunta adicional. Si alguien más tenga, para aprovechar aquí la presencia, por supuesto, de Juan Carlos y de Andrés, antes de dar por finalizado. Javier creo que levantó la mano. No sé si levantó la mano o una O dijo que reacción. bien. O fue una Ah, reacción. no, Sí. tiene la mano levantada, sí. Adelante, Javier. Sí, una pregunta. Eh, un trust, que es una figura anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, se convirtió en accionista de una compañía colombiana. Pero ese trust realmente no hemos podido identificar quién está detrás porque es un contrato que hacen generalmente los gringos y que está tan diluido que ahí solamente hay beneficiarios si se muere la persona, si le pasa tal condición, o sea, están condicionados esos trusts para que efectos de esa parte. Entonces hemos encontrado dificultad en lograr esa identificación, porque todos los elementos están condicionados a X variable. Entonces, no sé si han tenido ese caso para ver cómo me dan una luz en el tema. Gracias. Sí, ahí Andrés que explicó todo el tema de estructuras sin personería jurídica, le doy la palabra, porque es un tema que genera mucha inquietud. No solamente la figura del trust no solamente está ubicada en Estados Unidos, sino que en la mayoría de jurisdicciones
bajo el derecho anglosajón o el common law, tienen este tipo de estructuras que no son fáciles de detectar, pero pues que conllevan de alguna manera esta situación. Y digamos que por eso lo que se dice es, listo, si usted no tiene más del 5%, ¿quién toma las decisiones sobre la sociedad y quién es el que da, sobre la entidad y quién es el que da las directrices hacia la sociedad en Colombia? ¿Y quién es el que representa ese trust de alguna manera? ¿Quién es el que representa ese trust de alguna manera en las asambleas de accionistas y todo lo demás? Los trusts generalmente están compuestos por Protector y pues ahí Andrés de pronto les puede complementar un poco más el tema. Sí, de acuerdo, ahí eres un poco lo que mencionábamos de la dificultad de esas figuras, pero lo que hemos visto es que en esos casos, pues debe haber un fideicomitente eh, que constituyó el trust y que tanto no se cumplan las condiciones, pues es el dueño o el beneficiario del mismo. Entonces, en teoría, a esa persona es a la que debería reportarse, es decir, hasta que no se cumplan las condiciones, pues yo no tengo participación sobre los activos del trust. Entonces, en teoría, no debería incluirlo dentro de mi patrimonio. Pero mientras que eso ocurre, el trust debe tener un fideicomitente constituyente y a esa persona es a la que debería reportarse como beneficiario final. Ahora, repito, si no se logra identificar por alguna otra razón o porque detrás de eso hay más documentos o más información confidencial a la que no se puede acceder, pues se puede reportar al representante legal de la empresa en Colombia. Pero lo importante es poder documentar esa debida diligencia de haber tratado de obtener la información y que no fue posible obtener. Tenemos otra pregunta en el chat de la presentación y Cristian nos pregunta, ¿para los holdings podíamos incurrir en reporte doble de beneficiario final? Esa es una buena pregunta porque digamos que la norma no distingue si yo soy una filial o una subsidiaria, todas deberían hacer el reporte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sociedad con el 100% de participación, cuyo único accionista es otra sociedad colombiana, entonces esa sociedad colombiana uno, es decir, la que está abajo, debería hacer el reporte y la que está como filial que controla esta que está abajo también debería hacer el reporte y cada una pues debería reportar a las personas naturales que tengan directa o indirectamente el 5%. Lo natural, digamos en este caso, es que por lo menos debe haber un mismo beneficiario final en en ambos casos. Eh, pero la norma no excluye esa situación y ambas deberían presentar el reporte de beneficiario final. Hay una pregunta que nos hacen que si compartimos la presentación. Sí, claro que hoy en la mañana se la estaremos enviando a Sofía y Sofía pues con el mayor de los gustos seguramente se las compartirá. Así es, Juan Carlos, muchas gracias por esa aclaración. También nosotros compartimos el link de la grabación pues, de tu presentación y después del webinar, que para muchos sé que es importante. Entonces, en el transcurso del día haremos el envío pues, a todas las personas inscritas, tanto la grabación como la presentación. Si no tenemos más preguntas, damos por terminado nuestro comité tributario el día de hoy. Nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias a ti, por supuesto, Andrés, por su tiempo, por su dedicación en esta presentación que, como podemos constatar, ha sido de mayor relevancia para todos nuestros afiliados. También le doy las gracias a todos nuestros afiliados que participaron en la mañana de hoy y los esperamos en el próximo comité tributario. Muchas gracias a todos y que tengan muy feliz día. Bueno, a todos muchas gracias y que estén muy bien y Gracias por la esperemos vernos invitación. pronto. Muchas gracias, feliz día. Que estén muy bien. Hasta luego.